Hacia la mitad del siglo VIII y el comienzo del IX, los papas, por razones de seguridad, hicieron trasladar las reliquias de los mártires y de los santos a las iglesias de la ciudad. Una vez realizado el traslado, no se volvieron a visitar las catacumbas y se abandonaron totalmente. Con el tiempo, la vegetación obstruyó y escondió las entradas hasta el punto que se perdió su rastro. No fue sino hasta que siglos más tarde comenzó la exploración y el estudio científico de estas. Las catacumbas están formadas por galerías subterráneas que parecen verdaderos laberintos. En las paredes de Toba se excavaron filas de nichos rectangulares llamados lóculos, capaces de albergar un solo cuerpo, aunque no era extraño que contuviesen dos o más. Estos lóculos se cerraban con piezas de barro cocido y se fijaban con argamasa o en algunos casos se cubrían con lápidas de mármol. Ahí se grababa el nombre del difunto y algún símbolo cristiano. Con frecuencia se ponían junto a las tumbas lámparas de aceite o redomas con perfumes. Por su colocación en filas superpuestas, las tumbas daban la idea de un gran dormitorio. Ese es el origen del término cementerio, que en griego significa lugar de descanso. El cementerio era el lugar de descanso y cuando uno de ellos fallecía, no decían «se murió fulano de tal», sino «adormivit in domino», es decir, se durmió en el Señor. El aire que se respira en las catacumbas es húmedo, aunque la ventilación entra por unas rejillas que se encuentran en la superficie. Gracias a estas, un poco de luz permite ver con cierta claridad los frescos, grafitos y esculturas que se encuentran dentro. Y aquí es donde encontramos la parte más interesante. Es decir, lo que estas catacumbas nos dicen de la fe y de la vida de los primeros cristianos. Lo que enseñan las catacumbas. Primero, en estas catacumbas están enterrados cristianos y nada más cristianos. Esos que dieron su sangre por confesar su fe en Cristo y por negar sacrificios a los dioses. Por tanto, conocer su historia, en lo que creían, los ritos que practicaban, la fe que profesaban, es regresar a las raíces mismas de nuestro propio credo. Entre las galerías encontramos 5 criptas o tumbas de familias conocidas como los cubículos de los sacramentos, famosas e importantes por los frescos que contienen y que representan simbólicamente los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo y la Eucaristía. En esta explicación que nos hace el guía, vemos con mayor claridad una réplica de los frescos que se encuentran en el cubículo de los sacramentos. Con estas representaciones, los cristianos querían recordar su catecumenado, es decir, la preparación al bautismo, y además dejar un mensaje a sus contemporáneos. Ellos se habían convertido a la fe mediante el bautismo y habían perseverado en la vida cristiana gracias a la comunión frecuente. Querían que sus familiares y cuantos visitaban sus tumbas recordaran que si hacían uso de los mismos medios de salvación, un día todos se reunirían nuevamente en la vida eterna. Los primeros cristianos utilizaban como símbolo de la Eucaristía el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hemos conseguido, queridos hermanos, un permiso especial para grabar precisamente en este lugar que representa el símbolo de lo que los cristianos creían. Para eso estamos haciendo este programa, para que nosotros veamos qué era lo que los primeros cristianos querían. Porque todos queremos ser buenos cristianos, pero ¿qué significa ser cristiano? ¿Dónde está el verdadero cristianismo? Y aquí estamos volviendo a la historia atrás, al siglo III, y que está representado, esta imagen es del siglo III, que representa el pez y los panes.
que era símbolo de que estos hermanos creían verdaderamente en la presencia de Cristo en la Eucaristía. El pez representaba a Cristo, no un pescado del mar, no un pescado del lago. Ven ustedes, hermanos, cómo repasando la vida y la historia de los primeros cristianos, vamos recordando cada uno de los misterios de nuestra fe. La fe en el domingo, en el día del Señor, en la resurrección, la fe en la Eucaristía, la fe en los muertos, porque aquí en las catacumbas se enterraban a los muertos. Se creía que los muertos no están muertos, sino como nos dice la palabra de Dios, todos viven para Dios. Así, este repaso de la vida de los primeros cristianos nos renueva en nuestra fe. Podemos imaginarnos un altar como este de piedra, quizá más tosca, el pez y la Eucaristía, aquí los hermanos todos reunidos en torno al altar, leían la palabra de Dios, recordaban lo que Jesús, las enseñanzas de Jesús, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, era una iglesia verdaderamente apostólica y finalmente todos reunidos en torno al obispo celebraban la Eucaristía donde Cristo, como lo había prometido, se hacía presente en medio de ellos. Para solicitar información sobre las producciones de Hombre Nuevo, escriba a Hombre Nuevo, P.O. Box 5445, El Monte, California, 91734. O llame desde los Estados Unidos al 1-800-777-4547. Fuera de los Estados Unidos al 626-444-4442.